Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. En esta noche tenemos a nuestra hermana María Luisa, que nos va a hablar esta noche con el tema Amor hacia mí para crecer en Jesús. Buenas noches, María. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Buenas noches, buena tarde para algunos, de madrugada para Marixa, Amén. para nosotros aquí, que estamos ya viendo los rayos de la luz que se van escondiendo y bien da cabida al anochecer. Tengo el placer y el agrado de presentarme ante sus micrófonos con un tema que me llenó de mucha satisfacción en mi corazón cuando lo recibí. Y le pido a Dios en el nombre de Jesús que la presencia de su Santo Espíritu fluya de una manera que no sea yo, no sea María Luisa la que hable, no sea lo que yo deseo, no, que sea su presencia en mí lo que se manifieste con sencillez, con verdad y con esa paz, esa tranquilidad, con ese sosiego y hasta con esa paciencia de lo que Él ha ido haciendo en mi vida a lo largo de 18 años. Amor hacia mí para crecer en Jesús. Quiero iniciar con una cita bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tiene por título, Dios es amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí podemos ver cómo el tema habla de mí, ¿verdad? De lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo para que yo vaya creciendo y en ese crecimiento ir mostrando a otros ese amor, dando ese amor. Y no solo de un amor filial, es un amor que en sanación, en una consejería, en escucha, en servicio y en todos los ámbitos de la vida cotidiana en donde nosotros nos desenvolvemos y que Él va estando allí. Me remonto un poquito hacia atrás. Yo era una persona que fui educada en una religión tradicional, tradicional desde muy pequeña. Era lo cotidiano en un hogar tradicional, en fiestas, en qué sé yo, en un bautismo, en un matrimonio, pero totalmente sencillo. Les quiero recordar que en mi casa yo no recuerdo haber visto una Biblia, no lo recuerdo, hasta que por primera vez cuando ya yo tenía ingresos, yo compré la primera Biblia para mi casa. Más sin embargo, en la casa no se hacía otra cosa si Dios no estaba primero. Recuerdo desde muy pequeña cuando mis padres se desenvolvían en el campo, en la agricultura. Para todo estaba Dios. Mi papá convocaba a los
a los peones que necesitaba para tiempo de tumbar monte, para el tiempo de la siembra, para el tiempo de la cosecha. Yo escuchaba que siempre él le decía a mi mamá, porque mi papá era un hombre muy, muy creyente, siempre él le decía, Petra, hay que poner a Dios primero, siempre hay que poner a Dios primero. Había un Padre Nuestro, eso sí, todos los días había un Padre Nuestro en casa. Cuando nosotros nos íbamos a dormir, siempre había una oración para, para dar gracias por el día y para protegernos durante la noche. Quiero decirles que en mi casa siempre hubo abundancia. Mientras nosotros estuvimos en la finca, en el archipiélago de las Perlas, un lugar que un día muy pronto las voy a invitar para que conozcan un lugar que es donde está la mano de Dios, un lugar en belleza donde está la mano de Dios. Y era tal las cosechas que habían en mi casa, es lo que yo viví, que mi papá de repente, él solo en ese lugar, él contrataba un barco, todo se transportaba a través de barco, porque estamos hablando de que hay el océano entre el archipiélago y acá Panamá, hay una distancia bastante grande. Entonces él contrataba un barco y él solito con los frutos que daba la finca, él llenaba un barco. Si era cosecha de piña, podemos decir que mi papá podía meter 25,000, 30,000 piñas en un barco. Si era temporada de arroz, mi papá podía meter 300, 400 quintales de arroz. Y así, todo era así, bien abundante. Algo que en mi niñez yo siempre vi también era que en mi casa siempre había puertas abiertas, siempre lo hubo, y yo creo que esa es una de las cosas que yo tengo bien arriesgadas en mi corazón y en mi vida, es que mi casa era puertas abiertas. En la casa se recibía, eh, ahora puedo ver, ahora con el conocimiento de Dios, yo puedo ver que se albergó a una viuda, que se acogió a un huérfano, que se dio de comer a un hambriento, que si alguien iba a trabajar, aparte de el poquito, porque se pagaba poquito en efectivo, allá se usa, en algunos lugares se usa chile, se le dice chile, otro se le llama motete, que es una canasta que los hombres llevan para ir al monte, y ahí ponen los frutos, ponen todo. Y cuando se iban de mi casa, ese motete, que es como le llamamos allá, iba lleno con muchas cosas, con ñame, con la sandía, con lo que hubiera, y por supuesto con el arroz, que era como que el plato indispensable. Entonces yo fui aprendiendo a dar, a dar muy fácilmente. Mi mamá era de esas personas que cocinaba siempre en exceso. Mi casa siempre estaba llena de gente, porque siempre había alguien que encobijar, un sobrino, un ahijado, una hermana, siempre. Entonces, cuando nosotros tuvimos que venir a vivir acá a la ciudad, yo le decía a mi mamá, pero si somos poquitos, ¿por qué usted cocina tanto? Y mi mamá decía, por si alguien llega. Entonces, después cuando ya yo fui adulta y tuve mi hogar, yo también me he acostumbrado a cocinar un poquito más, a tener un poquito más. Y les digo por qué, y ahí es donde está ese amor del Señor, como desde pequeña yo fui siendo inculcada por ese amor de Jesús, que a pesar de que no teníamos unas santas escrituras, se actuaba en amor, se actuaba
por eso poquito que ellos sabían. Y cuando nosotros acá, ya yo fui adulta, que mi papá y mi mamá tuvieron una dificultad de enfermedad y nosotros tuvimos muchas dificultades porque mi esposo no estaba trabajando y en la casa nosotros tuvimos escasez. A nosotros muchas veces, sin saber de dónde, se nos llegaba paquetes de supermercado. Se, se hizo en la iglesia, de la iglesia a la cual mi papá servía, que no sabían lo que estábamos pasando. Se nos dieron semanalmente, se nos daba una porción de comida. Eso fue algo maravilloso y ahí es donde yo veo ese amor que el Señor, además de dar por lo que ellos habían dado, me estaba enseñando a mí en el poco conocer de la palabra de Dios. Entonces hoy día yo veo que para mí es fácil dar, para mí es muy fácil dar y de repente se me cuestiona y ahora me viene a mi mente algo que me sucedió cuando yo comencé a ir a Ejército de Dios. Mi primer ayuno, mi primer ayuno que iba, fui sola porque se nos motivó en este ministerio que es el motivo de que yo haya aprendido a enamorarme del Señor Jesús y de que Él me muestra a mí su amor. Que el apóstol Morales, en sus ministraciones, como ustedes saben, los que van o han ido, él me manda a poner de pie. Él dice, usted, sierva, póngase en pie. Y entonces él dice, ¿quién la trajo? Ah, yo me quedé pasmada, por supuesto, ¿no? Yo dije, ¿y de dónde me conoce y por qué me dice esto? Y él describió mi vida de una manera que solo Dios podía saber. Y él me dijo algo allí, me dice, usted ha aprendido a dar. Usted es de esas personas que da sin importar si usted se queda sin nada. Eso me golpeó mi corazón y yo dije, sí, yo soy así. Y él, ¿quién le dijo esto? Pero ahora yo puedo ver que yo fui a través de la experiencia de vida de mi casa, yo aprendí a ser desprendida, yo aprendí a dar. Y ahora, con este tema que yo le decía, Señor, es un tema tan hermoso, amor hacia mí para crecer en Jesús. Y leí, yo decía, hay que empezar por el principio. En el principio, la palabra. Y yo tengo que empezar diciendo de que yo no tenía, en mi casa no había una relación así como que, directa, fuerte con Dios, ni había la lectura de la palabra, sino que ya habían vivencias. ¿De dónde salió? Yo no sé, yo no lo puedo decir. Pero eso que se hablaba, la forma cómo se comportaba mi familia, cómo se movía, casa siempre llena, siempre dando, siempre una palabra de aliento, porque mi papá era como un consejero, era un hombre de muy poco hablar, mientras mi mamá estaba como la campana, ¿no? Taca, 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 regaña, 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 aconsejaba, pero regañaba y regañaba. Mi papá nada más te decía dos, tres cositas y eso te llegaba al alma y tú quedabas berreando. Y te decía esto, por esto, por esto, por esto, y ya. Era algo que te llegaba al fondo.
Y ese amor que ya estaba depositado en él iba impactando a mucha gente. De manera que cuando yo empecé, eh, cuando Dalcor tenía 6 meses de estar formada y llega una revista, Damas Hablando al Corazón, a mis manos, y desde un principio ese amor de este loguito de 3 corazones me contagió y yo dije, yo tengo que conocer quiénes son, cómo se mueve y, y sin temor a equivocarme, yo les digo, desde ese momento María Luisa no ha dejado de asistir a Dalcor y poco a poco me fui interesando más por ese Dios en que se hablaba, la sencillez de esas mujeres que hablaban allá adelante de exponer sus vidas delante de otras personas que no las conocían, de cómo el amor iba tocando sus vidas, de cómo esos invitados que venían a traernos una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, cómo iban motivándome a mí para que yo fuera buscando, me fuera interesando, sin dejar todavía la tradición, porque yo les cuento que eso a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Por ese apego a las enseñanzas de hombre, hasta que al ir conociendo a través de la Biblia, de la verdad, de esa verdad que te va haciendo libre, de esa verdad que te va haciendo crecer, de ese amor que no se cierra para nadie, de ese amor que ojalá tú creas que conoces el amor, te va despertando, te va haciendo como buscar algo nuevo, algo diferente, algo te va mostrando esos vacíos que están dentro de tu corazón, que están dentro de tu vida. Te va señalando esos equívocos, esos errores que tú has cometido y asimismo te va poniendo a personas para que vayan mostrándote el camino correcto, que vayas aprendiendo a pedir perdón, porque no es nada más pedir perdón, hay formas y formas para pedir perdón, para ir dejando esas costumbres que tú crees que son buenas, pero no convienen a tu vida, ir, y el Señor con ese amor incondicional te va poniendo como no sé, un olvido en tu mente, pero un deseo en tu corazón. Te va enseñando que no importa cuán grande haya sido tu pecado, tu error, o inclusive los errores y pecados de tu familia, cuando tú lo buscas con sinceridad, con verdad, con entrega, como Él te va mostrando que tus pecados Él lo tira a las profundidades del mar y dice su palabra que no se acuerda más. Yo era una de esas personas que yo andaba como que por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, María Luisa, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y ese amor del Señor hacia mí me hizo
ser señalada, ser señalada. Y por supuesto que no me agradó porque yo pensé que yo estaba bien. ¿Hasta cuándo te culpas por lo que el Señor ya te perdonó? Y eso me hizo como reaccionar. Pero es que yo soy culpable. El Señor dice que Él tus pecados lo tira a las profundidades del mar y no se acuerda más. Entonces ya yo empecé a trabajar en eso. El Señor dice que mis pecados Él los tira a profundidades del mar y que ya no se acuerda más. Como que golpeando mi carne, mi yo, con la palabra de Dios, para que yo fuera entendiendo que su amor es más grande que todo pecado. Entonces, eh, el ir metiendo eso en mi corazón, ayudada, por supuesto, por el Señor que ya me tenía eso listo para que yo lo acogiera, me iba dando como alivio, me iba dando como tranquilidad, me iba dando como gozo, me iba dando como una satisfacción y eso me motivaba a seguir. Oye, esto funciona. Yo me decía, oye, pero esto funciona. Entonces me iba dando como más hambre, como un poquito más de sed. Oye, vamos a ver qué más hay, qué más hay. Entonces, el ir semana tras semana, escuchando, luego revisando, tomando apuntes, eso iba haciendo como que el crecimiento de el Señor Jesús en mí iba tomando como más cuerpo, más deseo de ir siguiendo. Entonces le vuelvo a repetir esta cita que me encantó, que Dios es amor, en primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió en propiciación a su Hijo Jesús por nuestros pecados. Entonces, no fue que yo conocí a Jesús de la noche a la mañana. Yo conocí a un Dios todopoderoso y era Dios, 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 Dios. Luego se me fue enseñando de un Cristo vivo, y fui estableciendo de poco a poco una relación con el Señor Jesús. Ya habiendo establecido una relación con el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús me presenta su presencia aquí en la tierra de los vivientes, que está en este momento con cada uno de nosotros, que está allí en nuestros corazones, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, y que mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va guiando, que es el que nos va mostrando, que es el que nos va dando esos dones, esos talentos, es que el que va eh, eh, hablándonos de repente audiblemente, hablándonos en en nuestro corazón, que es el que nos manda mensajes de parte de Dios Padre y Dios Hijos, y viene aquí a la tierra y nos los manda a través de alguna persona, en sueños, eh, ángeles, y nosotros, dependiendo de esa madurez, de ese deseo, nosotros vamos a ir comprendiendo y ampliando esos horizontes
que necesitamos para poder hacer los cambios en nuestra vida. Nos dice Primera de Juan 3:1, hijos de Dios. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a nuestro Padre. En este diario vivir que nosotros tenemos, sabemos que no le agradamos a mucha gente. No le agradamos a mucha gente. ¿Y por qué no le agradamos? Porque nosotros tenemos esa señal, porque nosotros estamos vestidos, porque nosotros irradiamos esa luz, porque nosotros cuando abrimos nuestra boca, las personas reciben consuelo, reciben paz y reciben tantas cosas, porque ya el Señor está dentro de nosotros. Entonces, los que son contrarios a Dios, eso por supuesto que no le agrada. Ustedes saben que el que vino a matar, a hurtar, a destruir, él se mueve, él se disfraza. Incluso en nuestros propios hogares, en nuestro trabajo, en la iglesia, lamentablemente, también se mueve. Y como el Señor a sus hijos los hace brillar con esa luz, esa otra persona, oye, con este no puedo, oye, vamos a eliminarlo, oye, vamos a hacerle maldad. Este es contrario a lo que yo quiero. No puedo hacer de las mías aquí, porque aquí está Rosy, por decirlo, en una empresa. Venga, vamos a cerrarle los caminos ahora mismo a Maritza Toala, para que Maritza no consiga esa familia, esa empresa que le haga a ella valer por esos años y por ese buen trabajo que hace, y va bloqueando. Y son esos obstáculos y son esos bloqueos que el enemigo va poniendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios. Cuando el Señor a mí en una ocasión, que yo estaba muy tribulada, muy tribulada, y en una de esas mañanas como que me levanté porque no me queda de otra, por obligación realmente, porque tenía que levantarme y seguir adelante. Y yo abrí mi puerta invitando al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús para que entrara a mi casa. Y cuando yo abrí esta puerta, yo lo que pude ver fue algo tan maravilloso, y que le habló a mi corazón. Era, era como si hubiera aquí en mi puerta un sol súper fuerte, pero que sus rayos eran tan blancos, y que venía así de arriba hacia abajo, y algo le habló a mi corazón y me dijo: hija mía, te amo, estoy contigo, no temas. Cuando yo sentí esa voz y yo vi esa luz tan impactante que entraba a mi casa, eh, yo recobré fuerzas, yo recobré ánimo, porque Dios me había llamado hija, porque me había dicho que me amaba, porque me había dicho
a mi corazón que yo no estaba sola, aunque yo me sentía tremendamente sola. Me dijo, no estás sola, estoy contigo. Entonces, ese amor que yo todavía no conocía tan bien, me estaba dando una voz de esperanza, me estaba poniendo aliento, como quien dice, sigue, esto solamente es una prueba, estás en el desierto, pero yo estoy contigo, te voy a ayudar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, María Luisa, sigue adelante, porque lo que quiero contigo es algo diferente. Entonces, eso me dio como esa fuerza para para seguir luchando, más deseos que a pesar de que tuviera dificultades económicas, yo guardaba mi pasajito, yo guardaba mi pasaje, pero esto es para la reunión que se da en la universidad. Yo guardaba mi pasaje exactito para ir de mi trabajo. Yo caminaba porque me quedaba cerca del complejo a la universidad. Yo esperaba, si salía a las 3 de la tarde, yo esperaba hasta que se hiciera la hora de la reunión. Y salíamos tarde, pero yo tenía mi pasaje para hacer mi transbordo, porque en ese tiempo había muchísima dificultad de transporte, mucha dificultad de transporte. Entonces yo guardaba mi dólar, no era el que guardaba, no, un dólar. Yo lo guardaba, digo, porque este es mi pasaje para llegar hasta la casa. Pero yo tengo la necesidad de ir a escuchar qué es lo que van a hablar hoy. Los temas se publicaban, entonces ya nosotros sabíamos qué tema era el que se iba a compartir en esa noche. Y cuando yo salía de ahí, yo salía, uff, qué digo, ¿no? Salía súper llena, súper contenta, súper... Pero ¿sabes qué? Cuando llegaba aquí a la casa, eso se perdía, porque aquí en la casa había tantas dificultades, había tantas situaciones difíciles que se perdía, pero con el ir perseverando, 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 y se nos enseñó. Loricel nos dio una oración mucho tiempo después, la limpieza de la casa. Y con entrega fui haciendo la oración de la limpieza de la casa, la limpieza de la casa. Y ahora se los cuento así como suavecito. Puedo decirles que aquí eh, yo veía sombras, yo veía sombras oscuras pasearse aquí en mi casa, siluetas de hombres negros, totalmente negros, pasearse en mi casa. Pero ¿sabe qué? También veía que detrás iba algo blanco, una silueta blanca, blanca, totalmente blanca, persiguiendo esa sombra negra. Veía, escuchaba muchos ruidos en el techo. Yo sentía cuando a este techo llegaba, no sé si venía volando, no sé si venía, pero cuando se posaba en mi techo, algo muy pesado, muy fuerte, ¡pum!, caía en mi techo y yo oraba. En ese tiempo calladita, ¿no? Yo no me atrevía todavía a orar audiblemente porque tenía mucho temor a que se burlaran de mí en la casa. A que, bueno, esta se está volviendo loca, bueno, y esta hora. Y yo en silencio, doblaba la rodilla y en silencio, hasta que sentía que eso se levantaba de mi techo. Escuchaba que rasgaban,
que rasgaban el techo como con uñas, pero algo que tenía uñas grandes así, que se rasgaba el techo. Y yo oraba. A veces me metía al baño y ahí como que balbuceaba con lo que yo estaba aprendiendo y eso dejaba de hacerlo. Y yo decía, esto funciona. Cada vez que algo me funcionaba de lo que yo aprendía, yo decía, wow, esto funciona. Y eso me daba más ganas de seguir buscando, de seguir buscando. De repente yo podía sentir que en vez de pararse en mi techo, sentía que se posaba en el techo del vecino. Entonces ya yo fui aprendiendo a orar audiblemente y a echarlo también del techo del vecino, porque yo decía, mi vecino está al lado. Si yo quiero bien para mí, yo quiero bien para mis vecinos. Si mi vecino tiene dificultades, esas dificultades también me afectan a mí, afectan a mi casa. Entonces yo empecé a ir cubriendo la atmósfera, que eso se nos fue enseñando, la atmósfera, ya la atmósfera de mi casa, mi techo, mi piso, mis paredes, mis ventanas, a cada persona, ir cubriéndola, ir sellándola, ir poniendo ese cerco de protección en cada uno de ellos. Ya oraba por las casas de mi vecino, entonces pues me fui extendiendo por mi calle, por mi sector, por mi barriada. Y así fui orando, fui orando, fui orando. Se me da la oportunidad en este caminar en que yo siento que soy llamada ya hija de Dios, de que se caminara aquí en mi comunidad, llevando la palabra de Dios casa por casa, una vez por semana, nos uníamos. Entonces se me invita, aquí en la casa se me viene a invitar y yo digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Pero mire, la iglesia tradicional, donde van a llevar una imagen, una vela y la Biblia. Y yo dije, esto no es lo que yo estoy aprendiendo, esto no es lo que eh, no oye, no ve, no camina, no habla. Y la vela es mi corazón encendido. Cristo es la luz la que alumbra en su palabra. Y yo entonces yo dije, bueno, yo no puedo venir a, no. Entonces yo muy sutilmente, yo fui enseñando a la gente a orar. Bueno, aquí vamos a tener que dejar de orar las mismas oraciones de cada vez, las mismas oraciones de la semana, las mismas oraciones. Vamos a hacer oraciones espontáneas. Y comencé con los niños. Comencé con los niños. El líder que estaba en ese tiempo muy abierto, pero él no sabía cómo ir rompiendo con eso. Y yo le digo, vecino, tenemos que enseñar a los niños a orar de una manera diferente, porque la palabra de Dios dice que dejad que los niños vengan a mí. Y si nosotros estamos caminando con una Biblia, vamos a hacer las oraciones que están en la Biblia, pero depende de usted. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. Mire, y los niños hacían oraciones sencillísimas. En un principio no sabían, no se atrevían, no se atrevían. Y después era algo hermoso como los niños pedían por ellos, por sus papás, por su casa, por los vecinos, por su comunidad. Y le daban gracias al Señor Jesús. Yo dije, bueno, vamos a llamarlo Señor Jesús, porque Dios es el papá de Jesús, es Jehová, pero Él envió a su Hijo, ve, aquí a la tierra. Y luego Él vivió, compartió, murió y subió a los cielos, pero nos mandó al Consolador.
que es el espíritu de verdad, es el espíritu de amor, y los niños lo fueron entendiendo de una manera diferente. Se hacían oraciones perfectas, preciosas, perdón, porque perfecto solo Dios. Se hacían oraciones lindas, ya los papás se fueron involucrando, ya las mamás se fueron involucrando y fuimos que cada uno fuera leyendo una porción. Entonces estudiamos, a ver qué opinas, qué entendiste. Y ese es el amor hacia mí que el Señor Jesús me está enseñando, me ha ido enseñando para que yo crezca en Él. Crecer es, ¿verdad? Ir en aumento, es ir desarrollándose. Yo empecé como casi todos aquí, solo con deseos de algo diferente, harta de lo que estaba viviendo. Ya eso yo no lo quería, quería algo diferente. Entonces Él en su inmenso amor, en su infinito amor por cada uno de nosotros, como lo que estamos en este momento unidos en este Zoom, y los que van a escuchar posteriormente, nosotros fuimos tocados por su amor. ¿Por qué? Porque Él quiere algo diferente para nosotros. Difícil, sí, muy difícil en un principio, pero cuando vamos abriendo ese corazón, como cuando le vamos diciendo, entra a esos lugares oscuros y sombríos de mi vida, de mi alma y mi corazón, entra y ve tomando a mi familia, ve tomando mi casa, ve tomando mi entorno, ve tomando, entonces ese amor va creciendo y es lo que va haciendo que ese viejo hombre, esa vieja María Luisa, vaya siendo transformada por su amor. Y ahí es donde viene ese crecimiento. Miren lo que dice Romanos 5:8, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo que les decía en antes, siendo aún pecadores. Todos nosotros llegamos a los pies de Cristo siendo pecadores. Todos, toditos llegamos a los pies de Cristo siendo pecadores. Y Él sabiéndolo, nos amó. Y nos amó de tal manera que mandó a su único hijo para que diera su vida por mí, para que diera su vida por cada uno de nosotros, para que diera su vida por el mundo entero que estaba perdido. Y cuando yo medito eso, yo le pregunto, Señor Jesús, si vinieras hoy día, te volviéramos a crucificar, porque como el mundo está en estos momentos, pero ahí está ese amor de Él por nosotros, interceder nosotros unos por los otros. Nosotros que estamos adquiriendo el conocimiento, nosotros que estamos siendo dotados de esos dones, dotados de su misericordia tan grande, llenos de su gracia y de su amor para repartir a otros, para que muchos que ahora están en oscuridad, están en tinieblas, lleguen a la luz de Jesucristo, como nosotros hemos llegado. Entonces, ese amor que el Señor Jesús pone en mi corazón cada día, en mi trabajo, que me eligió hace 40 años para formarme en este hermoso trabajo que yo tengo y que yo digo, si tendría que volver a comenzar, lo haría de nuevo, porque yo tenía un conocimiento teórico, pero de 18 años para acá que tengo una relación personal con el Señor Jesús y la presencia del Espíritu Santo, me enseña cada día en amar más lo que hago,
eh, por los pacientes, por mis compañeros, por quien no conozco, por cada uno de nosotros, para interceder como en este momento estamos intercediendo por la hija de nuestra hermana Sandra, para interceder como en este momento estamos haciendo por Marixa, y aún por esas cosas que de repente nosotras no sabemos, pero que Él nos pone en nuestros corazones, intercede por Rosy, por decirlo, intercede por Cecilia, intercede por cualquiera de uno de nosotros y nosotros obedientemente lo hace. Ese es el amor que el Señor pone cada día en mí, cada día lo renueva, cada día se hace como más grande, como que tú no te reprimes, ya no te da pena, ya le hablas a quien tiene que hablarle. Eh, Miren lo que me sucedió este 30 de diciembre, sábado 30. Yo fui con Caleb a hacer mis mandados para que el 31 no salir. Y fui a la cadena de supermercado de Ceci, donde Ceci hace sus ministraciones. Ceci, y cuando nosotros llegamos allí porque íbamos a buscar algo, no recuerdo en este momento, que estábamos buscando un chocolate en especial. Y cuando nos bajamos, había un invidente paradito, así pegado a la pared. Y yo le digo, Caleb, tú tienes platita en el bolsillo, darle una ofrenda al Señor. Dice, una ofrenda como la iglesia. Yo dije, sí, mi amor, una ofrenda como en la iglesia. Él se metió su mano en el bolsillo y y nada más le dijo, en el nombre de Jesús, Señor, se lo puso en su vaso. Entramos y el Señor dijo, gracias. Entramos al supermercado y yo le dije, ay papi, mira qué lindas están las roscas. Y miramos, no encontramos lo que íbamos a buscar. Y me dice, abuela, siento en tu corazón una cosa, te la comparto. Yo dije, sí, como no, me dice, creo que nosotros debemos llevarle pan al Señor. ¿Yo a qué Señor? Al Señor invidente. Creo que nosotros debemos llevarle pan, porque si Él tiene ese vasito esperando que le pongan, a lo mejor en su casa no hay pan. Yo digo, tienes toda la razón. A ver, ¿qué pan quiere que le llevemos? Rosca, abuela, igualito que la de nosotros. Yo, por supuesto que sí, hijo. Vamos a llevarle pan al Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros salimos? El Señor no estaba. Pero yo miré alrededor. Yo dije, ¿qué se hizo tan rápido si no nos demoramos? Y le pregunté a un señor, yo dije, señor, aquí ahorita había un invidente, ¿sabes para dónde se movió? Y dice, vino un señor, lo tomó de la mano y lo metió al salón que está allí, creo que para que le corten el pelo. Entonces yo le digo, Caleb, está en el salón de belleza, dice, se está embelleciendo. Yo dije, sí, porque mañana ya es 31 de diciembre y entonces nos dije, abuela, pero ¿cómo es eso de invidente? Y yo le digo, Caleb, cierra los ojos, yo te tengo de la mano, cierra los ojos y vamos a caminar tú con los ojos cerrados. Y yo digo, ahora abre los ojos y me dice, ya lo entendí, abuela, ya lo entendí. El Señor no puede ver, pero ¿por qué no puede ver? Digo, solo Dios sabe. No sabemos qué pasó en su vida, no sabemos si nació, pero vamos a entrar al salón. De repente allí lo encontramos. El Señor estaba sentadito esperando su turno para que le cortaran el cabello. Y yo le digo, vaya, tóquelo, recuerda que Él no te ve. Tócalo y dile, Señor, aquí tiene este pan. Y él hizo así, y el Señor lo agarró, le dice, gracias, gracias. Y Caleb dice, dije, lo hicimos, abuela, lo hicimos. Yo dije, sí, hay que darle gracias al Señor Jesús porque puso en tu corazoncito que el Señor necesitaba pan y nosotros con humildad y con sencillez hemos compartido de lo que el Señor nos da.
Y ya nosotros nos fuimos y en el carro me dice, abuela, estoy muy feliz porque el Señor tiene su pan. Entonces, ese es el amor que yo en este momento puedo ver que el Señor Jesús me está permitiendo pasar a mis generaciones siguientes. Entonces, mire, me quebrantó. Cuando yo subí al carro y él me dice, estoy muy feliz, me quebranté. Me quebranté porque yo le digo, Señor, gracias. Gracias. Yo le digo, vamos a hacer una pequeña oración en este momento. ¿Por qué? Porque el enemigo no está viendo. El enemigo está viendo lo que nosotros estamos haciendo y lo estamos haciendo públicamente. Ese salón estaba súper lleno porque es uno de esos salones que se llena y como era el día que era, ese salón estaba súper lleno. Mucha gente nos vio. Entonces yo no sé qué espíritu malo también se estaba moviendo. Yo, Caleb, antes de irnos, vamos a orar. Y yo oré reprendiendo, atando, rompiendo, quebrando y lanzando al fuego de Dios cualquier espíritu de revanchismo, de venganza, de odio, de persecución y de envidia que pudiera levantarse contra mí, contra mi casa, contra mi nieto. ¿Por qué? Porque eso indica que ese niño ya es un niño apartado del Señor. Entonces yo tengo que proteger a mi nieto ya. Yo tengo que proteger. Yo no dije, no, qué feliz, ya se hizo. No, porque eso es lo que yo estoy aprendiendo, que yo tengo que ser astuta como la serpiente, mansa como la paloma, pero astuta como la serpiente, para evitar que el enemigo tome ventaja, como dice la palabra de Dios. Entonces, aquí tengo otra citita, hay otra citita, y para ir terminando y que vengan esa otra parte de preguntas y respuestas, Isaías 49:15 dice así, dice, Dios promete restaurar a Sión, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, nunca se olvidará y olvidará de cada uno de ustedes. Nunca se olvidará de mí. Que ojalá yo haya estado en mucho desconocimiento, en ignorancia, en pecado y en cualquier cantidad de situaciones contrarias a Dios, porque me he equivocado, porque tomé malas decisiones, porque eh, me dejé llevar por mis sentimientos, por mis emociones, porque yo pensé que lo que estaba haciendo estaba bien y si esto es lo correcto y nadie me va a mover y de repente sí tuve consejería para, no, no es la forma correcta, no, creo que no debe ser así, pero como yo pensaba que sí, sácate tu cascarazo. Entonces, ese amor tan maravilloso, por el cual yo hoy le doy gracias, 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 infinitas gracias, no me cansaré de darle gracias que ha tenido hacia mí para que yo crezca en Jesús. Y hoy día, yo a través de un abrazo, poder compartirle a una persona ese amor que Jesús ya ha puesto en mí, que a través de una imposición de manos una persona reciba sanidad, a través de una palabra de vida que yo declare esa persona tenga esperanza y asimismo con ese amor que Él ha puesto en mí, esa autoridad que Él me está dando y que me está haciendo empoderarme, yo pueda lanzar la palabra
y ordenarle a un mar embravecido que enmudezca, porque el Señor me lo permitió hacer. Y les digo un poquito porque acaba de venir a mi mente, ya hace un año y tanto, cuando estuvimos en Casalla, que recuerda que había unas tormentas espantosas que yo me tuve que quedar unos días más allá porque no se podía viajar. Y allí en ese pueblo hubieron 3 náufragos y cuando el Señor permitió que uno de ellos valientemente, la lancha se viró, pudiera nadar en medio de olas enormes, enormes, un mar embravecido que yo muy pocas veces he visto y que él llegó a una gran piedra que hay que le llamamos Boyarena, que es arena y piedra, y hay una distancia, yo no le puedo decir cuánto, hasta la isla más cercana y pedir auxilio. Y de allí entonces fueron hasta el pueblo a buscar ayuda cuando habían su hermano y su amigo estaban en medio mar nadando, sostenidos de unos tanques. Y él dijo, yo voy a buscar ayuda, no se suelten. Y él se tiró 18 horas en el agua. Estuvieron esos 3 hombres, 18 horas. Y cuando la noticia llegó al pueblo de madrugada, que el pueblo se escandalizó y todo el mundo, yo le digo a los muchachos, intercedan, intercedan. Yo andaba con un pocotón de chiquillos ajenos y yo empecé a caminarme ese pueblo y a declarar y a establecer, pero con una autoridad, con un empoderamiento, con esta fuerza a ordenarle a ese mar que los vomitara a tierra. Los vomitas a tierra en el nombre de Jesús y esos hombres no se van a perder porque ellos van a ser testigos de tu amor, de tu poder. Tú me estás enseñando es para que hoy, por eso me traíste a esta isla. Yo le decía, por eso me traíste y yo me caminaba de un lado al otro, de un lado al otro y yo me caminaba de madrugada. Cuando llegó ese primer hombre de Miguel, nombre Miguel. Y yo dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Le quitamos la ropa, lo bañamos con agua tibia. Y yo digo, agua tibia para los pies. Él estaba helado. Él era un tuco de hielo. Y lo bañamos con agua dulce y empezamos a darle agua de azúcar, porque tenía tanta sal en su cuerpo, agua azucarada, los pies sumergidos en agua. Y yo le dije, bueno, arroparlo, a ponerle media y vamos a protegerlo, vamos. Él no se quería acostar porque dicen, están allá, están en tal lugar y están en el agua, pero ellos no se van a soltar, ellos están bien, ellos van a estar bien. Yo le dije, Miguel, no te preocupes porque el Señor tiene el control y ellos van a estar bien y no les va a pasar nada. La cosa es que ellos no se quiso acostar, cobijas y cobijas y cobijas y con los pies en agua tibia. Y seguimos orando, seguimos orando. Yo empecé a caminar otra vez el pueblo de un lado al otro, del lado al otro, del lado al otro. Cuando se hizo como las 5 de la mañana, entonces ya se habían dispuesto botes para salir, pero el mar estaba embravecido. Y él decía, yo tengo que ir porque yo sé por dónde los dejé. Yo tengo que ir, Miguel, pero no puedes ir, mira que yo tengo que ir a buscar a mi hermano, porque mi viejita, en otra isla, mi viejita dice, no va a aguantar este golpe. Entonces lo cubrimos bastante, capotes y todo, y él se montó en una de las lanchas. Ya estaba rayando el día, ya habían de otras islas, habían lanchas buscando también, y ellos estaban exactamente en el lugar que él decía. Wow, cuando llevaron esos otros 2 hombres a tierra, hicimos lo mismo, los bañamos y seguimos. Y entonces
Allí yo pude ver ese amor de Jesús. 3 hombres, 18 horas en un mar embravecido. Y el Señor me había utilizado para clamar, pero yo tenía esta entereza que si ahora me dice, y yo como hice eso, no era yo, no era yo, era ese amor de nuestro Señor en mí, actuando en beneficios de otros. ¿Por qué? Porque ese pueblo tenía que ver que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios que cuando se le clama, la gente se quedó asombrada. Y en estos momentos, y Gloricel es mi testigo, está haciendo una sanidad y una liberación en otro hombre allí, en esa misma isla. Lo está haciendo porque el Señor me mostró que algo pasaba en ese hombre. Y ese hombre en este momento está siendo restaurado. Entonces yo creo en ese amor para que yo vaya creciendo. ¿Para dónde me va a llevar? Ay, yo no sé porque me tiene inquieta. En este momento me tiene así como en un trapiche, moliéndome, apretándome. Pero él sabe que yo sí quiero. Él sabe hasta dónde nos va a llevar a cada uno de nosotros. Digo yo sí quiero porque este tema dice amor hacia mí, hacia María Luisa. Entonces, pero para cada uno de nosotros, el amor de Dios es igual para cada uno de nosotros. ¿De qué va a depender? De cómo lo busquemos, de que nos atrevamos, de que dejemos, hay que me da pena, hay que dice, hay que, en que hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad. ¿Somos pocos los escogidos? Sí, pero pregúntenme, el Señor Jesús vino solito, solito a salvar el mundo. Hay ángeles, hay santos, hay querubines, hay serafines, todos son un conjunto, todos son un conjunto, somos parte de él cada vez. Uno es ojo, uno es oído, uno es nariz, uno es brazo, otro es pierna, todo, pero formamos todos un mismo equipo, el equipo del Señor Jesús, el equipo que nos va a dar victoria en beneficio de otro. Y lo que a mí más me alienta es que mis generaciones siguientes van a tener una oportunidad de errar menos de lo que yo erré. Van a errar menos de lo que yo erré. Porque es nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros retoños. Es nuestra responsabilidad. Con sencillez, no es que ahora vamos a tratar de meterle la Biblia. No, no, de a poquito. Mira, de repente yo digo de que vamos a leer, tú lees un versículo, yo leo el otro versículo. Dice, ay abuela, pero es que esto está muy largo. Yo dije, bueno, entonces lee la parte A nada más y yo leo el resto. Pero dice que, abuela, lo que dice aquí es verdad. Digo, sí, porque todo lo que está escrito allí es verdad. Eso me gusta. Entonces, depende de nosotros que vayamos enamorando a nuestros hijos, los que tienen hijos chiquitos, a los nietos, los que los tienen cerca, los que los tienen lejos, ir enamorándolos, irlos instruyendo en ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que crezcamos en Jesús. Buenas noches. Amén. Buenas Débora. noches, buenas noches. Abrimos los micrófonos para el que tenga pregunta o consulta hacia María Luisa. Está disponible para ustedes, así que pregunten. Hola, Hola, Ceci. ¿me escuchan bien? Sí, Ceci. María Luisa, me has conmovido aquella
acción tuya con esa gente que naufragó. Wow, María Luisa, qué hermoso. Y yo quiero me has embriagado del amor al prójimo, qué cosa más hermosa. Eso es una maravilla. Wow, María Luisa, de veras, qué linda. Mira, yo quería relatar un acto tal vez de amor que lo considero sobrenatural. Pasó en mi casa hace algunos días. Como ustedes saben, pues yo siempre oro en mi casa y oro en la puerta principal, sobre todo de mi casa, para que ningún espíritu maligno entre a ella y que si algo intenta llegar que sea malo, sea rechazado. Y yo siempre repito, mi Señor Jesús habita en mi casa, Él mora aquí. Pues le voy a contar una cosita así toda rápida. Mi hija Gabriela tiene una amiga muy querida, su mejor amiga. No es ninguna muchachita tan joven, y ella está en sus 30 y tantos años. Linda, linda, linda por dentro y por fuera. Es más, ella la hemos llevado a Dalcor hace muchos años. Es más, hasta estuvimos orando por su papá, que estuvo tremendamente enfermo. El Señor ya está bien. Pues a esta niña tan linda, tan de Dios, la embarazaron. Y no sé cómo ella se dejó embarazar de ese hombre, que hasta pariente de ella es como primo segundo. Llegó a su casa, ella no lo conocía, le tiró el ojo, comenzaron a salir y al poco tiempo la muchacha embarazada. Han de creer que el hombre no da la cara, el niño ya tiene un mes y medio más o menos, ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo ha reconocido, ni da muestras de vida. Para la gloria de Dios, la niña tiene su buen trabajito, ella tiene los medios económicos para haberle comprado a su niño todo lo que necesita. Yo no es que he orado por ella, pero sí he lanzado pensamientos muy positivos hacia ella y su hijo. Yo he lanzado, ese niño va a traer amor, paz a esa casa, va a venir, va a ser portador de muchas cosas buenas. Y yo le digo a mi hija, vas a ver cómo tu amiga va a salir adelante y el Señor la va a ayudar y ella se va a encontrar un hombre que la va a querer y se va a casar con un hombre que la va a querer mucho y va a recoger a su hijo. Pues bien, ellas se querían reunir ahora para fin de año en casa de la misma muchacha con el niño, porque nunca lo ha sacado de su casa. Pero la misma muchacha dijo que la reunión sea en la casa de mi tía Ceci, porque allí hay un árbol de Navidad que es más grandecito que el mío. El mío de mi casa está más chiquito, porque a mi mamá no le gusta mucho la Navidad. Yo digo, claro que sí. Lo mismo que dijiste tú, María Luisa, que vengan los niños a mí, a mi casa, porque en mi casa se recibe a los niños. ¿Qué sucede? Que era la primera salida que estos niños daban de la casa donde él vive. Él nunca había salido. ¡Qué honrada! Yo fui corriendo, corriendo a comprarle un regalito porque dije yo, un ángel va a visitar mi casa. ¡Qué hermoso! Cuando estuve yo comprando el regalito, me encontré con unas señoras que se veían que era de Dios, porque yo ya las sé conocer. Y ellas me dijeron, ay, comprando un regalito. Les dije, sí, miren qué hermoso, estoy feliz porque un angelito va a visitar mi casa. Mi casa es la primera casa que ese niño sale a visitar. Pues han de creer que mientras que esa mamá, ellas obviamente que tenían cositas para comer, y yo digo, no, mamita, vaya y coma, y yo mientras le cargo a su niño, obviamente yo aproveché para derramar sobre ese niño toda clase de bendiciones, para Amén. entregársela a Dios. Y yo dije, pues esto no es casualidad. Esto es que este niño tenía que venir a mi casa. Este niño tenía que recibir bendición.
Y yo no sé, pero yo lo considero como algo tan sobrenatural, que esa criatura que ni siquiera ha sido reconocida de su papá, no está bautizado, no nada, visitara mi casa en esta época tan linda, que mi casa fuera elegida, dizque porque el arbolito mío es un poquito más grande y quería tomarse fotos, pues eso nada más que es una excusa, pero yo estoy segura que ese niño tenía que venir a una casa de Dios y recibir bendición, como tú lo has dicho, María Luisa. Uno recibe bendición y la bendición también hay que repartirla, sobre todo a los niños o al desvalido o como a ese cieguito que tú acabas de ver, que en mi rey también hay uno, en mi rey también hay uno. Así que ese era eh, el evento pues que yo quería comentarles, que yo estoy muy feliz porque ese niño recibió bendición directa de Dios. Gracias. Amor, Ceci, amor, que es lo que Amor. pasa. Sí, sí. A ver, preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea preguntar? Gloricel, pues. Sí, te voy a preguntar, pero estaba esperando a ver si alguien quería preguntarte. María Luisa, me encantó. Te felicito. Eh, y sobre todo porque has provocado el deseo de que otros también lo consigan. Me gustaría que contaras cómo lograste mejorar tu autoestima como persona para lograr todo lo que el Señor ha permitido en este momento en tu recorrido. ¿Cómo lograste ese valor hacia ti misma? Bueno, déjeme decirle que estoy trabajando en eso. Todavía estoy trabajando en eso. Eh, wow, qué difícil. Yo siento dentro de mi corazón que todavía hay algo como guardado, como escondido. ¿Qué es? No sé, no lo sé. Eh, Sé que el Señor Jesús me lo va a ir mostrando y asimismo el Espíritu Santo de Dios me va a ir indicando cómo ir trabajando en ello. ¿No crees que Caleb está Ajá, siendo una parte fundamental en eso que necesitas entregar todavía? sí, sí que sí. Y mire, esto lo dice Caleb como pequeño, pero de antes, desde antes, tuve que empezar a trabajar en eso de la autoestima. ¿Por qué? Porque sabes que yo fui muy introvertida, extremadamente introvertida, tanto así que yo no me atrevía ni siquiera a salir de la casa a jugar con los compañeritos porque tenía mucho temor a que me llamaran gorda, porque estaba gorda y o que me llamaran fea, que me llamaran negra. Ve, porque esos eran los bullying que había en la escuela y los chiquillos, ¿sabes? Que siempre hay chiquillos que se placen en molestar los unos con los otros. Cuando yo estaba como en quinto año de la escuela secundaria, yo sentía que yo tenía que hacer un cambio, porque yo estaba triste, porque yo no me atrevía a hablar. Yo hablaba en la charla, respondía y lo necesario, lo necesario. Entonces yo fui sintiendo que yo tenía como que hacer cosas diferentes. Llegó a mí,
las vacaciones yo trabajaba en casa de familia. Todos mis veranos, desde los 16 años yo trabajaba en casa de familia, porque en la casa teníamos una situación bien difícil estando acá en Panamá. Allá teníamos abundancia, pero aquí teníamos necesidad. Entonces, para que ya estuvieran las faldas de mis sobrinas y las mías y los zapatos, ya tuvieran comprado cuando llegaba la temporada de la escuela. Entonces, me tocó la experiencia de trabajar en la casa de una señora que había sido cónsul de Panamá, no sé en dónde, y ella tenía muchos libros de instrucción. Y yo cuando ya no estaba, yo leía. Y vi un libro que me gustó mucho, muchísimo, muy chiquito, que se llamaba De esta manera, señorita. Así se llamaba el libro. De esta manera, señorita. Y allí te indicaban el comportamiento de una señorita. Yo decía, pero esta no soy yo, y esta no soy yo, y esta, pero me gustaría ser así. Así que yo ese libro lo leía todos los días me leía una parte, y yo dormía allí en el empleo, así que tenía la oportunidad de leerlo. Allí fue despertando en mí como el deseo de elevar mi autoestima, de atreverme a hacer ciertas cosas. Entonces ya cuando entré a sexto año, que la Algo te quiere salieron frenar. Ajá, dale. 4 hijos que me nacieron de día con el sol caliente y esta me nació de noche y por eso de ese color. Y a todo el mundo ella me presentaba como su hija que nació de noche. Entonces, esa gente me instruyó de una manera tremenda porque dice, tú tienes talento. Su esposo viajaba mucho, el esposo de ella viajaba mucho. Decía, tú tienes mucho talento porque no te quedes siendo una empleada de casa de familia. Usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que superarse y esa señora me aconsejaba mucho. Entonces allí yo fui sintiendo que yo era importante, que yo era importante. Entonces, después que ya llegué al área hospitalaria, que ya no estaba tan gordita y que el uniforme blanco me embelleció y que de repente me piropeaban y que me destacaba muy bien en mi trabajo, con humildad lo digo. Llegaron jefas que me decían, María Luisa, ve a la universidad, no te quedes solo con esto, y me fueron estimulando. Y allí teníamos un sacerdote, el padre Goicochea, que él conversaba muchísimo con nosotros y nos daba todos los días una palabrita de Dios, todos los días. Y entonces él me decía, hija mía, el Señor la quiere a usted para algo grande, me decía. Entonces, pregúntele a Dios qué quiere con usted, me decía. Pregúntele a Dios qué quiere con usted, pero yo sé que Él quiere algo grande con usted. Caleb, mira qué le pasó a Blue. Entonces, eso me fue inquietando como a leer libros de motivación, libros de autoestima. Ya cuando tuve mis hijas, me vi obligada cuando ellas entraron a la escuela y había mucho bullying. Entonces yo empecé a motivarlas a ellas, sin saber que motivándolas a ellas, me motivaba yo mismo. Y lo más importante es cuando llegué a los pies de Cristo. Cuando llegué a los pies de Cristo, que en Dalcor se nos iba enseñando cómo es de importante tu autoestima, cómo
es de importante dejar esa pena, ese miedo, cómo él va a ir rompiendo ese temor a punto de que tú te atreves a hablarle a alguien donde sea, en el parque, en la iglesia, donde sea. Y todas estas enseñanzas que semana tras semana se nos dan, estas entregas que cada uno de ustedes y de nosotros, estas enseñanzas espirituales que usted nos está dando, Gloricel, me está ayudando. Y vuelvo a decir, me falta. Yo siento que me Una, falta. una pregunta más. Tú hablaste de que hay muchas formas de perdonar. ¿Puedes ampliar un poquito más ese tema en las maneras para perdonar, para que los demás escuchen? Sí, sí, gracias. Mire, uno perdona de dientes para afuera. Dice, perdono, pero no olvido. Esa es una forma de perdonar. Cuando no estamos encaminados por la verdad, por el Señor Jesús, nosotros perdonamos de diente para afuera. Yo perdono, pero no lo olvido, donde me la, ahí me las cobro. Esa es una forma de perdonar. Entonces hay otra forma de perdonar de que, yo te perdono, pero es como que un favor, ¿no? De diente, yo te perdono como para conseguir algo, y es mentira. Utilizaste a la persona y dices, no, yo te perdono, o perdóname, y se lo estás pidiendo, y sabes que a la vuelta eso no es cierto. Está la forma de perdonar, la que nos enseña el Señor Jesús, la que aprendí yo que fue la que me hizo aprender a perdonar. Ese cuando tú te humillas y tú pides perdón, que te duelen los huesos, te duele el corazón, que te duele todo, que tú crees que te vas a morir literalmente. Es el perdón verdadero que yo he tenido la oportunidad de experimentar, pero que cuando tú te levantas de allí, uff, wow, qué cosa más rica. Ese es el perdón que tu pecado va a las profundidades del mar y el Señor nos recuerda más. Entonces, ahí es que tú puedes entender el contexto de eso que lo tira a las profundidades del mar y no se acuerda más. Entonces, es como si un agua te bañara, y es el agua del costado de Cristo, como que te bañan de cabeza a pies y tú sientes esta tranquilidad, sientes esta paz y no vuelves a recordar lo que te hacía daño, lo que te hizo la otra persona. Para mí, Loricel, esa es la forma correcta que yo he experimentado para el perdón. Gracias, María Luisa. Nuevamente, me encantó como te dije. No sé, Débora, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Todavía hay 5 minutos más para preguntas. Correcto. Bueno, realmente, ahorita que María Luisa está contando acerca de los señores que estaban pegados de, no sé, de algo en el mar, yo me remonté como a Panamá y vi ese mar tan grande y yo viví como esa historia que ella planteó y yo decía, Dios mío, o sea, yo me ponía como en los zapatos de esas personas que duraron esas 18 horas allí, tanto tiempo, enfriadas por la misma agua del mar y, y en una situación supremamente difícil. Entonces, yo como que
o sea, viví como eso y me imaginé y la vi a ella orando de la manera que ella lo expresó, clamándole a Dios por esas personas que estaban allí, porque esa es una tragedia muy horrible. Estar luchando contra el mar, y eso fue como cuando Jesús iba en la barca y que había esa tempestad tan horrible y que unos se durmieron y cuando despertaron era que se estaban hundiendo. Entonces, como que fue algo parecido y, y saber cómo esa entereza y cómo Dios ha formado en ella ese carácter y esa tenacidad para clamar a Dios de una forma tan estratégica y real para que Dios escuchara esa oración y realmente, definitivamente, veo en María Luisa que el Señor la ha llenado de ese amor hacia los demás porque su misma profesión, el trabajo que ella hace es un trabajo de ayuda a los demás y no todo el mundo, así médicos o lo que sea, veo en este momento que les falta, cuando hablamos de la medicina, mucho amor hacia los pacientes. Entonces ella es una persona que a través de todo este proceso, el Señor la ha formado en amor y le ha dado un corazón tan grande que ha puesto en ella ese sentir y esa ayuda hacia el prójimo. Y realmente ese tema se relaciona mucho con el nombre que dice Dios es amor. Yo había dicho inicialmente que era Gloricela que iba a dar el tema, me equivoqué, pero realmente me siento muy satisfecha de escuchar esta enseñanza porque asimismo nos enseña a nosotros a ser solidarios, a dar de ese amor que Dios nos ha dado a nosotros para poderlo repartir hacia otras personas. Entonces, ha sido una enseñanza supremamente linda y que nos recuerda ese amor de Jesús y ese amor al prójimo, porque lo que hacemos por el prójimo lo estamos haciendo también por el Señor. Rosy, creo en lo particular, en el nombre de Jesús te lo digo, que el poder experimentar tú en una visión lo que María Luisa comentaba es porque tú también lo tienes. Lo que pasa es que quizás no lo has podido ver de una forma determinante en tu vida personal, pero tú tienes ese amor por el prójimo que manifestó hoy María Luisa, también lo tienes tú. Solo hay que desarrollarlo y vas a ver cómo vas a lograr aumentar la idea de sentir plenitud dentro de tu vida personal. No todo el mundo tiene visiones y tú las has tenido y muy exacta. Entonces debes meditar en eso para ver lo que el Señor te quiere decir más allá de lo que tú ves solamente en María Luisa. Vete tú misma internamente en tu vida personal y eso te va a hacer crecer en Jesús. Amén. Es mi consejo para ti. Amén, lo recibo. ¿Sabes que sí, Rosy? Porque en el momento cuando yo estaba orando y clamando, yo me cifraba en esa palabra que acabas de decir, la barca y la tormenta. Así que eso era lo que estaba en mi mente. Mi boca estaba clamando y clamando, pero yo pensaba eso, a la barca, porque sí, el Señor Jesús, Dios maravilloso. Pero mira, uno, Miguel, el otro hermano es Ángel, y el otro chico también tenía un nombre bíblico. Y yo di, yo no sabía, cuando después ya en el pueblo, entonces yo que, wow, tenía propósito con estos hombres. Tenía uno de ellos extranjero, los dos nativos de la isla, pero el otro sí era extranjero, que tiene muchísimos años de estar erradicado
radicado en otra isla. Y también la conexión con Dios y la oración, Amén. 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 que escuchó la oración, Así es. logró un milagro. Pero mira, en ese momento yo me conecté con Gloricel y yo enviaba notas de voz a Dalcor. Necesito oración. Era de madrugada, pero yo decía, alguien tiene que estar despierto, alguien tiene que estar despierto. Pero es cuestión de fe. Nosotros somos espíritus y ojalá estemos acostaditos, estemos durmiendo, nuestros espíritus están trabajando. El Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra, está haciendo la obra. Así que no, eso no fue nada más solo con estos muchachos que estaban allá conmigo. Yo de una vez pedí ayuda a la caballería. Así que una experiencia muy linda. Fuerte pero linda. Así es. Bueno, Gloricel, no sé si de repente le pido a María Luisa que haga la oración Es para que después María hacer. Luisa es la que hace la oración porque Ok. ella fue la del tema. Ok. Hay, Debbie, te lo voy a decir. Dígame. Texto bíblico de Juan 4:10. Ok. El Evangelio de Juan 15, versículo 13. Romanos 5:8. Isaías 49:15. Primera de Juan 3:1. Estos fueron las citas bíblicas que utilizamos en el día de hoy. Ok, gracias. Inclinamos nuestro rostro. Padre Pero Todopoderoso. antes de que anuncie el tema del martes, por favor, Débora, Ok. para que cierre María Ya Luisa lo y no hago, haya ya lo más hago. interrupción. Mm, Hola. Voy a hacer el anuncio, María. Ya lo voy a Sí. hacer. Es que estaba buscando. Mire, Ok. buenas noches. Quiero hacerle una cordial Ella está invitación para aprendiendo. Así el es. próximo martes 9 de enero. Tendremos a Gloricel Morales de Lorenzana con el tema Unidad en Cristo, meta para ganar. Amén. Amén. Gracias, Débora. Débora está siendo la maestra de ceremonia en aprendizaje. Así que, Amén. Débora, muy bien. Amado Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en tu presencia, con tu Santo Espíritu, aquí nosotros. Señor, tú nos das vida, tú nos das alegría, nos das gozo, tú nos das ese empoderamiento, nos das esa templanza, nos das esa sed y esa hambre para aprender más de ti, para ir creciendo de poco a poco. Señor, te anhelamos hacer cosas diferentes. Danos el querer como el hacer. Pon de nuevo en nuestras bocas, Señor. Pero pon, Señor, esa inquietud por cada día hacer tu palabra nuestra. Y que cada entrega que Dalcor hace con amor para ti, Señor, llegue a nuestros corazones. Y allí, Señor, podamos darle a otros de lo mucho, mucho, mucho que tú nos estás dando. Que no nos quedemos con nada, Señor, porque tú eres así. Y por cada uno de nosotros, Señor, ser muertos. Tu sangre preciosa por cada uno de nosotros. Con esto, Señor, sangre de la eternidad, Señor, porque vive y reina por siempre. Permítenos darle honor y gloria a cada momento.
Señor, danos astucia para que al recibir los Señor, abramos ese compás al Espíritu Santo. Dejemos de ser nosotros para que Él nos dé la interpretación y la dirección para hacer las cosas como se debe y no como nosotros queremos, porque tú tienes todo lo bueno para nosotros. Ojalá sea para corregirnos, Señor. Te damos gracias. Te entregamos todo el honor y toda la gloria. Bendecimos este año 2024 con la bendición espiritual, Señor. Como tú sabes, invita a muchísimos para que formen parte de Dalcor y se alimenten con ese pan y con ese vino que tú nos estás dando cada día, cada momento, en este grupo, Señor, de oración, de intercesión, en este grupo, Señor, en que nos metemos en la brecha por nuestros hermanos, por nuestra familia y por aquellos que nosotros no conocemos, en lo nacional, en lo internacional y hasta los confines donde tú nos llames, Señor. En este momento queremos ponerte, Señor, a todo el mundo, esos lugares donde están siendo movidos, Señor, por el dolor, Señor, donde tú estás estremeciendo la tierra, donde hay guerra, Señor, donde hay enemistad, donde hay conflicto, Señor, que llegue tu amor, Señor, que llegue tu amor. Allí tú tienes personas que creen y confían en ti. Protégelos de todo mal y peligro porque son necesarios para dar una palabra, Señor, de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, Señor, una palabra, Señor, para que todo esto termine. Lleva arrepentimiento a los corazones que instan a la violencia, Señor. Lleva el arrepentimiento a esos corazones porque no te conocen, porque es imposible, Señor, abrirte el corazón, creerte, conocerte y no amarte. Y cuando todo eso llega, Padre bueno, se va la guerra, se va el conflicto, se va la contienda, se va el odio. Por eso hoy, en unidad de espíritu, clamamos a ti, sabiendo que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Para que sepan, ya corta la grabación de mí, porque yo creo que esto es importante.